La noche caía sobre la ciudad cuando Eduardo Montes, magnate de la industria hotelera y uno de los hombres más ricos del país, se encontraba solo en su oficina del piso 50. Frente a él, sobre el escritorio de caoba italiana, estaban los documentos de su testamento y 3 carpetas, cada una con el nombre de uno de sus hijos. Eduardo tenía 62 años, había construido un imperio de la nada, y ahora enfrentaba la decisión más importante de su vida: a quién dejarle todo. Pero había un problema: no sabía quién de sus 3 hijos realmente lo amaba, y quién solo amaba su dinero. Ricardo, su hijo mayor de 38 años, era vicepresidente de la empresa. Siempre había sido ambicioso, calculador, obsesionado con los números y las ganancias. Vivía en un penthouse de lujo, conducía autos caros, y rara vez visitaba a Eduardo a menos que fuera por temas de negocios. Valeria, de 35 años, era la del medio, hermosa, sofisticada, casada con un empresario igualmente rico. Organizaba galas benéficas más por las fotos en las revistas que por verdadera compasión. Sus visitas a Eduardo siempre venían acompañadas de peticiones: dinero para remodelar su mansión, fondos para sus proyectos personales, inversiones en los negocios de su esposo. Y luego estaba Daniel, el menor, de 28 años, el diferente, el que había rechazado trabajar en la empresa familiar para dedicarse al arte. Daniel vivía en un modesto apartamento, pintaba cuadros que vendía en galerías pequeñas, y se ganaba la vida dando clases de pintura a niños de bajos recursos. Ricardo y Valeria lo consideraban un fracaso, una vergüenza para el apellido Montes. Eduardo lo había defendido públicamente durante años, pero en el fondo, también sentía decepción, porque su hijo menor había rechazado todo lo que él podía ofrecerle. Eduardo se levantó y caminó hacia el ventanal que daba a la ciudad iluminada. Había trabajado 70 horas semanales durante 40 años para construir este imperio. Había sacrificado tiempo con su familia. Había perdido a su esposa por el estrés del trabajo. Había renunciado a pasatiempos y placeres simples. ¿Todo para qué? Para dejarle su fortuna a hijos que tal vez solo esperaban su muerte para dividirse el botín. La idea lo enfermó. Necesitaba saber la verdad. Necesitaba descubrir quién de sus hijos tenía un corazón genuino y quién solo tenía codicia. Y entonces se le ocurrió un plan. Era arriesgado, extremo, pero necesario. Fingiría amnesia, simularía un accidente que le haría perder la memoria, quedarse sin recuerdos de su riqueza, de su empresa, de su identidad como magnate. Se convertiría en un hombre vulnerable, necesitado sin poder ni dinero aparente. Y entonces vería quién de sus hijos realmente lo amaba por ser su padre, y no por su fortuna. Eduardo llamó a su médico personal, el doctor Ramírez, el único en quien confiaba completamente. Le explicó su plan. El doctor intentó disuadirlo. Eduardo, esto es peligroso. Jugar con las emociones de tu familia. De esta manera podría destruir las relaciones para siempre. Pero Eduardo fue inflexible. Si mis relaciones con ellos se basan en mentiras y codicia, entonces ya están destruidas. Solo quiero descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde. El doctor Ramírez, después de mucha insistencia, aceptó ayudarlo. Juntos elaboraron el plan. Eduardo tendría un accidente menor de auto, sería llevado al hospital donde el doctor Ramírez diagnosticaría amnesia retrógrada severa. Eduardo no recordaría nada de los últimos 30 años, no recordaría su empresa, su fortuna, sus propiedades, solo recordaría su juventud, cuando era un joven humilde recién salido de la universidad. El doctor se aseguraría de que nadie más del personal médico cuestionara el diagnóstico. Una semana después, el plan se puso en marcha. Eduardo tuvo su accidente, nada grave, solo un golpe controlado que dejó marcas convincentes pero sin verdadero daño. Fue llevado de emergencia al hospital donde el doctor Ramírez lo atendió. Cuando Eduardo abrió los ojos en la habitación del hospital, Ricardo y Valeria ya estaban ahí. Entraron hablando por sus teléfonos, con expresiones más de molestia que de preocupación. ¿Cuánto tiempo tendremos que estar aquí?, murmuraba Valeria. Tengo una cena importante esta noche. Ricardo colgó su llamada y se acercó a la cama. Papá, ¿cómo te sientes? Eduardo los miró con ojos confundidos. Había practicado esta expresión frente al espejo. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó con voz débil. Ricardo y Valeria intercambiaron miradas de sorpresa. Papá, somos tus hijos. Ricardo y Valeria. Eduardo sacudió la cabeza lentamente. No los recuerdo. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? El doctor Ramírez entró en ese momento con expresión grave. Necesito hablar con ustedes afuera. En el pasillo, el doctor explicó la supuesta condición: amnesia retrógrada.
Eduardo había perdido los recuerdos de los últimos 30 años. Creía que aún era un joven de 32 años, recién graduado, sin dinero, sin empresa. ¿Cuánto durará esto?, preguntó Ricardo, su voz tensa. No lo sabemos. Podría ser temporal o permanente. El cerebro es impredecible. ¿Pero él sabe quién es, verdad?, preguntó Valeria. Sabe su nombre, sabe que tiene una empresa. El doctor negó con la cabeza. No recuerda nada de eso. Para él, todavía está luchando por establecerse en la vida. No sabe que es rico. No sabe que es uno de los hombres más poderosos del país. Ricardo palideció. Entonces no puede firmar documentos. No puede tomar decisiones empresariales. Correcto. Ustedes, como sus hijos, tendrán que hacerse cargo temporalmente. Valeria y Ricardo se miraron, y Eduardo, desde su cama, pudo ver a través de la puerta entreabierta la sonrisa que compartieron. Era una sonrisa de oportunidad. ¿Y Daniel?, preguntó el doctor Ramírez. No deberíamos llamar a su otro hijo. Ricardo desestimó la idea con un gesto. Daniel está ocupado con sus actividades artísticas. No queremos molestarlo. Valeria y yo podemos manejar la situación. Pero el doctor insistió. Es su hijo. Tiene derecho a saber. Finalmente, a regañadientes, llamaron a Daniel. Llegó al hospital una hora después, con pintura aún manchando sus jeans, y una expresión de preocupación genuina en su rostro. Cuando entró a la habitación, y vio a su padre en la cama del hospital, sus ojos se llenaron de lágrimas inmediatas. «Papá», susurró, acercándose rápidamente y tomando la mano de Eduardo. «¿Estás bien? ¿Te duele algo?». Eduardo miró a este joven de cabello largo y ropa sencilla con la misma confusión ensayada. «Tú también dices ser mi hijo». Daniel asintió, apretando la mano de su padre. «Soy Daniel, tu hijo menor. Papá, te voy a cuidar. Todo va a estar bien». A diferencia de Ricardo y Valeria, Daniel no salió inmediatamente a hablar de negocios o poder. Se quedó junto a la cama, sosteniendo la mano de su padre, hablándole suavemente, tratando de reconfortarlo. Esa noche, cuando Eduardo fue dado de alta con instrucciones de descanso en casa, surgió la pregunta inevitable: ¿dónde viviría? Ricardo sugirió contratar una enfermera las 24 horas y dejar a Eduardo en su mansión con personal que lo cuidara. Valeria estuvo de acuerdo, pero Daniel se opuso. No puede quedarse solo con extraños. Está confundido, asustado, necesita familia. Tú no tienes espacio en tu pequeño apartamento, dijo Valeria con desdén. Y francamente, Daniel, no tienes los recursos para cuidarlo adecuadamente. Entonces me mudaré a la mansión con él, declaró Daniel. Alguien de la familia debería estar ahí. Ricardo y Valeria intercambiaron miradas. Convenía tener a Daniel ahí, alejado de las oficinas de la empresa, ocupado con el cuidado de Eduardo mientras ellos manejaban los negocios. Está bien, dijo Ricardo. Tú cuida a papá. Valeria y yo nos encargaremos de que la empresa siga funcionando. Y así se decidió el arreglo. Eduardo sería llevado a su mansión, donde Daniel viviría con él para cuidarlo. Ricardo y Valeria tomarían control temporal de la empresa. Los primeros días fueron reveladores. Eduardo, fingiendo confusión y vulnerabilidad, observaba todo. Ricardo y Valeria lo visitaban brevemente, siempre con prisa, siempre con teléfonos en mano. «¿Cómo te sientes hoy, papá?», preguntaban mecánicamente antes de desaparecer en la oficina de la mansión para hacer llamadas de negocios. Sus conversaciones, que Eduardo escuchaba a través de las puertas, eran escalofriantes. «Con papá fuera del camino, finalmente podemos reestructurar la empresa como queríamos», decía Ricardo. «Podemos vender las divisiones menos rentables, despedir empleados innecesarios, maximizar ganancias. Y cuando se recupere, si es que se recupera», añadía Valeria, «ya será un hecho consumado. No podrá revertir nuestras decisiones». Hablaban de él como si ya estuviera muerto, como si su amnesia fuera una bendición para ellos. Eduardo sintió una puñalada de traición en el pecho. Estos eran sus hijos, a quienes había dado todo, y lo único que les importaba era su dinero. Pero Daniel era diferente. Daniel se había mudado a la mansión con una pequeña maleta de ropa y sus materiales de arte. Convirtió uno de los cuartos de invitados en su espacio temporal y dedicó cada día al cuidado de su padre. Por las mañanas, Daniel le preparaba el desayuno. Nada elaborado. No sabía cocinar platos sofisticados, pero hacía lo que podía: huevos revueltos, tostadas, fruta fresca. Se sentaba con Eduardo en la terraza, y le hablaba suavemente sobre cosas simples, sobre el clima, sobre los pájaros que visitaban el jardín, sobre sus pinturas. «¿Y tú qué haces?», preguntaba Eduardo con su voz confundida. «Dices que eres mi hijo, pero ¿a qué te dedicas?». Daniel sonreía con algo de tristeza. «Soy artista, papá, pintor,
También doy clases a niños. No es una profesión muy lucrativa, pero me hace feliz. Y eso me molestaba, preguntaba Eduardo, que no trabajaras en como dijeron, la empresa familiar. Daniel bajaba la mirada. Sí, siempre quisiste que me uniera al negocio. Ricardo y Valeria trabajan ahí, pero yo necesitaba seguir mi propia pasión. Eso creó distancia entre nosotros durante años. Eduardo sentía una opresión en el pecho. Era verdad. Había presionado a Daniel, lo había juzgado, había comparado su fracaso con el éxito de sus hermanos. ¿Cuánto se había equivocado? Una tarde, Eduardo tuvo un episodio de ansiedad. Comenzó a hiperventilar, fingiendo pánico por no poder recordar su vida. Daniel inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y corrió a su lado. «Papá, mírame», dijo Daniel, tomando el rostro de Eduardo entre sus manos. «Respira conmigo. Inhala, exhala, inhala, exhala». Pasó 20 minutos calmándolo, hablándole con voz suave y paciente, nunca mostrando frustración o molestia. Cuando Eduardo finalmente se calmó, Daniel lo abrazó. «Sé que esto es aterrador. No puedo imaginar cómo debe ser perder 30 años de recuerdos, pero estoy aquí, no te voy a abandonar». Eduardo en ese abrazo tuvo que luchar contra las lágrimas reales. Este hijo, al que había menospreciado, al que había considerado un fracaso, era el único que mostraba amor genuino. Mientras tanto, Ricardo y Valeria estaban ocupados desmantelando todo lo que Eduardo había construido. Vendieron 3 hoteles pequeños que Eduardo había mantenido por razones sentimentales. Eran sus primeras propiedades. Despidieron a 50 empleados leales que llevaban décadas en la empresa. Cambiaron proveedores por otros más baratos, pero de menor calidad, todo en nombre de la eficiencia y las ganancias máximas. El chofer de Eduardo, un hombre llamado Tomás que llevaba 20 años trabajando para la familia, fue uno de los despedidos. Cuando fue a despedirse, tenía lágrimas en los ojos. Su padre nunca habría permitido esto, le dijo a Ricardo. Él se preocupaba por nosotros, por nuestras familias. Ricardo lo miró con frialdad. «Mi padre está enfermo. Yo estoy a cargo ahora. Y francamente, Tomás, la empresa no puede seguir siendo una caridad». Cuando Daniel se enteró del despido de Tomás, se enfureció. Tuvo una confrontación con Ricardo en la oficina de la mansión. «¿Cómo pudiste hacer eso? Tomás tiene una familia. Sus hijos dependen de ese trabajo». Ricardo se encogió de hombros. «Negocios, Daniel. Algo que nunca entenderás porque jugaste toda tu vida en lugar de trabajar de verdad». «Trabajar de verdad», repitió Daniel con incredulidad. «Tú llamas trabajo destruir la vida de personas que han sido leales durante décadas. Llamo trabajo hacer lo que sea necesario para maximizar el valor de la empresa. Cuando papá se recupere, si se recupera, nos agradecerá por aumentar las ganancias». «No», dijo Daniel con voz firme. «Papá se horrorizaría con lo que están haciendo». Ricardo rió con desdén. «¿Y tú qué sabes de papá? Pasaste años alejado de él, rechazando su legado, avergonzándolo con tu estilo de vida bohemio. No tienes derecho a hablar en su nombre». Pero esa misma noche, el plan de Ricardo y Valeria se aceleró. Convocaron una reunión de emergencia de la junta directiva, sin informar a Daniel. Presentaron documentos que supuestamente mostraban que Eduardo necesitaba ser declarado incompetente y que ellos deberían asumir control permanente de la empresa. Uno de los miembros de la junta, un hombre mayor llamado Alfonso que había sido amigo personal de Eduardo durante décadas, se opuso. «Esto es apresurado. Eduardo podría recuperarse. Deberíamos esperar». Ricardo golpeó la mesa. «Llevamos 2 meses esperando. Cada día que pasa, la empresa sufre por no tener liderazgo definitivo. Necesitamos actuar ahora». Valeria añadió con lágrimas falsas perfectamente ejecutadas. «Es doloroso para nosotros también, Alfonso. Pero tenemos que pensar en el bien de la empresa, en los empleados, en los accionistas. Papá no querría que todo lo que construyó se viniera abajo por sentimentalismo». La junta estaba dividida. Algunos apoyaban a Ricardo y Valeria, seducidos por las cifras de ganancias a corto plazo que habían generado. Otros dudaban, sintiendo que algo no estaba bien. Alfonso pidió un receso. «Esto es demasiado importante para decidirlo apresuradamente. Propongo que votemos la próxima semana». Ricardo quería forzar un voto inmediato, pero no tuvo más remedio que aceptar. Tenía una semana para asegurar suficientes votos. Cuando Daniel se enteró de la reunión de la junta, quedó furioso. «¿Cómo pudieron hacer eso sin decirme? Soy su hijo también». Valeria lo miró con condescendencia. «Daniel, cariño, estos son negocios. Tú no entiendes de estas cosas. Estás mejor dedicándote a cuidar a papá». «Entiendo perfectamente lo que están haciendo», gritó Daniel. «Están aprovechándose de que papá está vulnerable para robarlo». Ricardo se acercó amenazadoramente.
Cuidado con tus palabras, hermanito. Estamos salvando la empresa de papá, algo que tú nunca quisiste hacer. Así que no vengas ahora a dar lecciones de moralidad. No estoy dando lecciones de moralidad, dijo Daniel con voz temblorosa pero firme. Estoy diciendo que están mal. Papá construyó esta empresa con valores, con respeto por las personas. Ustedes la están convirtiendo en algo que él odiaría. Papá no odia el dinero, dijo Valeria. A diferencia de ti. Esa noche Daniel lloró en su habitación. Se sentía impotente. Ricardo y Valeria tenían el poder. Tenían la experiencia empresarial. Tenían a la junta casi de su lado. Él solo era un artista que pintaba cuadros. ¿Qué podía hacer? Pero entonces recordó algo. Recordó los valores que su padre le había enseñado de niño. La integridad, la perseverancia, la importancia de luchar por lo correcto incluso cuando parece imposible. Se secó las lágrimas y tomó una decisión. No dejaría que destruyeran el legado de su padre sin pelear. Al día siguiente Daniel hizo algo que nunca había hecho. Llamó a Alfonso, el miembro de la junta que se había opuesto a la moción. Señor Alfonso, necesito hablar con usted. Es sobre mi padre y la empresa. Se reunieron en un café pequeño, lejos de las oficinas. Alfonso, un hombre de 70 años con ojos cansados pero amables, escuchó mientras Daniel le contaba sus preocupaciones. Ricardo y Valeria solo ven números, explicó Daniel. No ven a las personas. Han despedido a empleados leales. Han vendido propiedades que mi padre valoraba. Están cambiando todo lo que él representaba. Alfonso asintió tristemente. He visto los cambios. No son los que Eduardo habría querido. Entonces ayúdeme, suplicó Daniel. No deje que lo declaren incompetente. Dele tiempo. Si no se recupera en unos meses, entonces sí, tal vez sea necesario tomar medidas. Pero 2 meses no son suficientes. Es demasiado pronto. Alfonso estudió a este joven que siempre había sido considerado el hijo problema. ¿Por qué te importa tanto? Daniel, siempre rechazaste el negocio familiar. Porque amo a mi padre, dijo Daniel simplemente. Y porque he aprendido en estas semanas que el verdadero legado no es el dinero o los edificios. Es lo que representas, los valores que defiendes, cómo tratas a las personas. Mi padre construyó un imperio. Sí, pero lo construyó con integridad. No quiero ver eso destruido. Alfonso puso una mano en el hombro de Daniel. Hablaré con los otros miembros de la junta. Intentaré ganar tiempo. Pero Daniel, necesito que entiendas algo. Ricardo y Valeria han hecho un trabajo efectivo, convenciendo a muchos de que saben lo que están haciendo. No será fácil detenerlos. Entiendo, dijo Daniel, pero tengo que intentarlo. Mientras tanto, Eduardo observaba todo desde su supuesta confusión. Veía a Ricardo y Valeria cada vez más consumidos por la codicia y el poder. Veía a Daniel exhausto por cuidarlo y simultáneamente intentar salvar la empresa, adelgazando por el estrés. Una noche, cuando Daniel pensaba que Eduardo dormía, lo escuchó llorar en su habitación. Eduardo se levantó silenciosamente y se acercó a la puerta de Daniel. A través de ella escuchó sollozos desgarradores. No sé qué hacer, mamá, susurraba Daniel hablándole a una fotografía de su madre difunta que siempre llevaba consigo. Papá te necesita. Siempre supiste cómo manejar estas situaciones. Siempre fuiste la mediadora entre él y nosotros. Sin ti todo se desmoronó. Eduardo sintió el corazón partirse. Su esposa había muerto 5 años atrás, y él había estado tan consumido por el trabajo que no se había dado cuenta de cuánto sus hijos también la extrañaban. Especialmente Daniel, que había estado más cerca de su madre que de él. Te prometí que cuidaría de papá, continuaba Daniel. Cuando estabas en el hospital, me hiciste prometértelo. Dijiste que aunque papá y yo tuviéramos nuestras diferencias, él me necesitaría algún día. Tenías razón, me necesita ahora, pero no sé si soy suficiente. No soy como Ricardo o Valeria. No sé de negocios, no sé cómo detenerlos. Eduardo golpeó suavemente la puerta. Daniel rápidamente se secó las lágrimas. Papá, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Eduardo entró manteniendo su expresión confundida. Te escuché llorar. ¿Estás bien? Daniel intentó sonreír. Estoy bien, papá, solo un día difícil. ¿Hablas con alguien llamada mamá?, dijo Eduardo. Es mi esposa. El rostro de Daniel se descompuso. Murió hace 5 años. Era la mujer más increíble del mundo. Tú la amabas más que a nada. Cuando ella murió, una parte de ti murió también. Cuéntame de ella, pidió Eduardo sentándose en la cama junto a Daniel. Y Daniel lo hizo. Pasó horas contándole sobre su madre, sobre cómo ella era el corazón de la familia, sobre cómo mediaba entre Eduardo y los niños cuando había conflictos, sobre cómo había sido ella quien defendió el derecho de Daniel a ser artista cuando Eduardo se oponía. Ella te hizo prometer, dijo Daniel, que dejarías que yo siguiera mi propio camino,
que no me forzarías a hacer algo que no era. Cumpliste esa promesa aunque sé que te decepcioné. No, dijo Eduardo, olvidando por un momento su actuación. No me decepcionaste. Daniel lo miró con sorpresa. Era la primera vez que Eduardo hablaba con tanta claridad y convicción. Eduardo se apresuró a añadir: quiero decir, no sé por qué, pero siento que eso es verdad. Siento que estaría orgulloso de ti. Daniel abrazó a su padre llorando abiertamente ahora. Gracias, papá. Necesitaba escuchar eso. Eduardo correspondió al abrazo sintiendo todo el peso de sus errores pasados y todo el amor que había desperdiciado por estar demasiado ocupado construyendo un imperio. La semana de la votación de la Junta llegó. La tensión en la mansión era palpable. Ricardo y Valeria estaban confiados. Habían trabajado cada contacto, cada influencia. Daniel estaba nervioso pero determinado. La noche antes de la reunión, Daniel hizo algo inesperado. Organizó una cena en la mansión e invitó a todos los empleados que habían sido despedidos o afectados por las decisiones de Ricardo y Valeria. Tomás, el chofer; Marta, la antigua secretaria personal de Eduardo; Julio, el gerente de uno de los hoteles vendidos. Docenas de personas que habían sido parte de la familia empresarial Montes durante años. Eduardo, todavía fingiendo confusión, observaba mientras Daniel hablaba con cada uno de ellos, escuchando sus historias, sus preocupaciones. Quería que vinieran, dijo Daniel a todos los reunidos, porque necesito recordar por qué es importante pelear. Ustedes no son solo empleados, son personas con familias, con sueños, con vidas que dependen de las decisiones que se toman en esas oficinas corporativas. Miró a Eduardo. Mi padre, antes de su accidente, entendía eso. Construyó esta empresa no solo para hacer dinero, sino para crear oportunidades para personas como ustedes. Y no voy a permitir que se olvide eso. Tomás se acercó a Eduardo. Señor Montes, aunque no me recuerde, quiero que sepa que fue el mejor jefe que tuve. Me dio trabajo cuando nadie más lo haría. Pagó los tratamientos médicos de mi hijo cuando tuvo leucemia. No era solo mi jefe, era mi amigo. Eduardo sintió lágrimas reales corriendo por su rostro. Había olvidado ese acto. Había olvidado tantas cosas buenas que había hecho, consumido por la culpa de todo el tiempo que no pasó con su familia. Gracias, logró decir. No recuerdo, pero gracias. Marta también se acercó. Su hijo Daniel es igual que usted, señor Montes. Tiene su corazón. Los otros, perdóneme por hablar así, pero los otros solo tienen su ambición sin su compasión. Esa noche, después de que todos se fueran, Eduardo se sentó en su estudio. El doctor Ramírez vino a visitarlo, como hacía semanalmente para mantener la farsa. ¿Cómo va todo?, preguntó el doctor. Peor de lo que imaginé, admitió Eduardo. Ricardo y Valeria, sabía que eran ambiciosos, pero no sabía que fueran tan sin corazón. Están destruyendo todo lo que construí, no solo la empresa sino los valores, las relaciones con las personas. ¿Y Daniel? Eduardo sonrió a través de las lágrimas. Daniel es extraordinario, es todo lo que un padre podría desear en un hijo. Y yo estuve ciego durante años. Lo juzgué, lo comparé desfavorablemente con sus hermanos, cuando todo el tiempo él era el único que realmente entendía lo que importa. ¿Vas a terminar la farsa?, preguntó el doctor. La reunión de la Junta es mañana. Eduardo negó con la cabeza. Todavía no, necesito ver cómo termina esto. Necesito ver si Daniel puede defenderse solo, sin mi ayuda. Necesito saber si tiene la fuerza que creo que tiene. El doctor Ramírez suspiró. Espero que sepas lo que estás haciendo, Eduardo. Esto podría explotar de maneras que no anticipas. Lo sé, dijo Eduardo, pero ya llegué demasiado lejos. Necesito ver esto hasta el final. La mañana de la reunión de la Junta, Daniel se vistió con un traje que había comprado usado en una tienda de segunda mano. No tenía el dinero para uno nuevo, pero quería verse presentable. Se miró al espejo y apenas se reconoció. Nunca se había visto así, tan formal, tan diferente a su yo habitual. Antes de irse, fue a despedirse de su padre. Eduardo estaba sentado en la terraza, mirando el jardín. ¿Vas a algún lugar importante?, preguntó con su voz confundida. Voy a pelear por ti, papá, dijo Daniel, arrodillándose frente a él. Voy a intentar salvar lo que construiste. Probablemente voy a fallar. Ricardo y Valeria son más inteligentes que yo en estas cosas. Tienen más poder, más experiencia, pero al menos intentaré. Eduardo tomó las manos de Daniel. ¿Por qué? Si no recuerdo quién era. Si no sé de esta empresa, ¿por qué es importante? Daniel sonrió con tristeza. Porque algunas cosas son más grandes que nosotros mismos. Porque el legado que dejas no es solo tuyo. Afecta a cientos de personas. Porque mamá me enseñó que cuando ves una injusticia, no te quedas callado. Incluso si pelear es difícil.
Tu madre suena como una mujer sabia, dijo Eduardo. Lo era, y te amaba mucho. Siempre decía que debajo de tu dureza empresarial había un hombre con un gran corazón. Quiero creer que tenía razón. Eduardo apretó las manos de su hijo. Ve, pelea, y sin importar qué pase, quiero que sepas que estoy orgulloso de ti. Daniel se sorprendió. ¿Cómo puedes estar orgulloso de mí si ni siquiera me recuerdas? No recuerdo los eventos, dijo Eduardo eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero siento las emociones. Y cuando veo tu bondad, tu determinación, tu amor, siento orgullo, profundo orgullo. Daniel abrazó a su padre, llorando abiertamente. Te amo, papá, siempre te he amado, incluso cuando peleábamos, incluso cuando sentía que no aprobabas mis decisiones. Y yo te amo a ti, dijo Eduardo, permitiéndose esta verdad. Daniel llegó al edificio corporativo de Empresas Montes. Era un rascacielos imponente de 40 pisos, símbolo del imperio que su padre había construido. Nunca había venido mucho aquí, siempre había sentido que no pertenecía, pero hoy tenía una misión. Subió al piso ejecutivo, donde se realizaba la reunión de la junta. Ricardo y Valeria ya estaban ahí, en sus trajes caros, con sus asistentes revoloteando alrededor. Cuando vieron a Daniel, intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Qué haces aquí?, preguntó Ricardo. Soy hijo de Eduardo Montes, dijo Daniel con voz firme. Tengo derecho a estar en esta reunión. Valeria rió con desdén. Daniel, esto no es una galería de arte. Estos son negocios serios. Vete a casa y sigue cuidando a papá. Deja los asuntos importantes a quienes saben manejarlos. No, dijo Daniel, sorprendiéndose a sí mismo por la firmeza de su voz. Me quedo. Y voy a hablar. Ricardo iba a protestar, pero Alfonso intervino. Tiene derecho a estar aquí. Es accionista minoritario a través de las acciones que Eduardo le dio cuando nació. Puede quedarse y puede hablar. La reunión comenzó. Ricardo presentó su caso con diapositivas, gráficos, números impresionantes. Mostró cómo las ganancias habían aumentado en 2 meses, cómo la eficiencia había mejorado, cómo el valor de las acciones había subido. Eduardo Montes construyó una gran empresa, dijo Ricardo, pero era sentimental. Mantenía empleados leales pero improductivos. Invertía en proyectos de bajo retorno por razones emocionales. Con él incapacitado, hemos podido finalmente optimizar las operaciones. Valeria continuó. Amamos a nuestro padre, pero el amor a veces significa tomar decisiones difíciles. La realidad es que puede que nunca se recupere. Cuando Daniel regresó a la mansión esa tarde, estaba física y emocionalmente agotado. Encontró a Eduardo en el jardín, sentado en su lugar favorito bajo un viejo árbol. ¿Cómo te fue?, preguntó Eduardo con genuina preocupación en su voz. Daniel se dejó caer en el pasto junto a su padre. Ganamos tiempo, 6 meses. Pero papá, no sé si fue suficiente. Ricardo y Valeria están furiosos. Y yo no sé si puedo hacer esto. Vigilarlos, proteger tu legado, cuidarte a ti, es demasiado. Eduardo puso una mano en el hombro de Daniel. Suena como si hubieras dado una gran pelea hoy. Intenté. Hablé de ti, de tus valores, de por qué construiste la empresa de la manera que lo hiciste, pero no sé si fue suficiente. Me gustaría haber estado ahí, dijo Eduardo, y era verdad. Por primera vez en semanas, quiso romper su farsa, revelar que estaba perfectamente consciente. ¿Por qué luchas tanto por mí?, preguntó Eduardo. Somos familia, dijo Daniel simplemente, pero más que eso, creo en lo que representas, o lo que representabas, este ideal de que se puede tener éxito sin perder tu humanidad, que se puede ser poderoso sin ser cruel. Necesito creer que eso es posible. Eduardo sintió una ola de emoción tan intensa, que casi lo abruma. Este hijo, al que había menospreciado durante años, estaba luchando no solo por él sino por un ideal. Daniel, dijo Eduardo, su voz cargada de emoción, quiero decirte algo. No sé si tiene sentido, dado mi condición, pero necesito decirlo. ¿Qué es, papá? Siento, en lo más profundo de mi ser, que eres la mejor persona que conozco. No sé si siempre lo supe, si siempre te valoré, pero quiero que sepas que ahora, viéndote como eres, sin los filtros de la memoria o las expectativas, veo a alguien extraordinario. Daniel comenzó a llorar. Papá, yo solo quería que estuvieras orgulloso de mí. Toda mi vida sentí que te decepcionaba por no ser como Ricardo o Valeria. Entonces estaba ciego, dijo Eduardo, porque tú eres 1000 veces más que ellos. Tienes algo que ellos perdieron, o nunca tuvieron, un corazón genuino. Se sentaron en silencio por un momento, padre e hijo, mientras el sol comenzaba a ponerse. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Daniel finalmente.
Perder tu memoria fue terrible para ti, pero para mí nos dio una segunda oportunidad. Sin tus recuerdos de nuestras peleas, de tus decepciones, de todos los años difíciles, pudimos empezar de nuevo, pudimos conocernos realmente. Eduardo asintió lentamente. Tal vez algunas veces necesitamos olvidar el pasado para apreciar el presente. Esas palabras resonaron en Eduardo. Había fingido amnesia para probar a sus hijos, pero en el proceso había ganado algo que no esperaba, una verdadera conexión con el hijo que más había ignorado. Pero esa misma noche, Ricardo y Valeria llegaron a la mansión. Venían juntos, lo cual era inusual, y sus expresiones eran duras. «Necesitamos hablar con papá», exigió Ricardo. Daniel se interpuso. «Está descansando. Pueden venir mañana». «No», dijo Valeria, empujándolo a un lado. «Necesitamos hablar con él ahora». Entraron a la sala donde Eduardo estaba sentado, leyendo un libro que Daniel le había dado. «Papá», dijo Ricardo, su voz tensa, «necesitamos que firmes unos documentos». Eduardo lo miró con confusión genuina. «¿Qué documentos?» «Documentos que dan a Valeria y a mí poder legal completo sobre tus asuntos mientras estés incapacitado». Daniel entró corriendo. «¿Qué? No pueden hacer eso». La Junta decidió esperar 6 meses. «La Junta no tiene jurisdicción sobre los asuntos personales de papá», dijo Valeria, «solo sobre la empresa. Pero sus cuentas personales, sus propiedades privadas, esas son otro asunto. Y como está incapacitado, necesita representantes legales. Y casualmente esos representantes son ustedes», dijo Daniel con sarcasmo. «Somos su familia», dijo Ricardo. «Tenemos derecho». «Yo también soy su familia», gritó Daniel. Ricardo lo miró con desprecio. «Tú eres un artista sin dinero que vive de las obras de papá, no tienes ninguna autoridad aquí». Eduardo había estado observando este intercambio, y algo dentro de él se rompió. Ver a Ricardo y Valeria, tan consumidos por la codicia que amenazaban y humillaban a su propio hermano, era demasiado. «No voy a firmar nada», dijo Eduardo, su voz clara y firme. Ricardo parpadeó. «Papá, no entiendes, es por tu propio bien». «Entiendo perfectamente», dijo Eduardo, y había algo en su tono que hizo que todos en la sala se quedaran quietos. «Entiendo que ustedes quieren control de mi dinero. Entiendo que han estado esperando que firme sin hacer preguntas porque estoy confundido. Pero no estoy tan confundido como creen». Valeria intercambió una mirada con Ricardo. «Papá, estás alterado. Tal vez deberías descansar». «No estoy alterado», dijo Eduardo, poniéndose de pie. «Estoy cansado de fingir». Daniel lo miró con confusión. «Papá, ¿de qué hablas?» Eduardo respiró profundamente. Había llegado el momento. No podía mantener la farsa más. No cuando ver a sus hijos mayores atacar a Daniel, era como ver todo lo peor de sí mismo reflejado en ellos. «No tengo amnesia», dijo Eduardo, su voz resonando en la sala silenciosa. «Nunca la tuve». El shock en la sala fue palpable. Daniel retrocedió como si lo hubieran golpeado. «¿Qué? Fingí», explicó Eduardo, mirando a sus 3 hijos. «Fingí amnesia para probarlos, para ver quién de ustedes realmente me amaba, y quién solo amaba mi dinero». Ricardo palideció. Eso es imposible. El doctor Ramírez me ayudó con la farsa. Era la única manera de descubrir la verdad». Valeria comenzó a reír histéricamente. «Esto es una broma. Tiene que ser una broma». «No es una broma», dijo Eduardo, su voz dura. «Durante 2 meses los he observado a todos, y lo que vi me rompió el corazón». Miró a Ricardo y Valeria. «Ustedes 2 no vinieron al hospital por preocupación, vinieron para calcular cómo podrían beneficiarse de mi condición. Desde el momento en que el doctor anunció mi amnesia, vi esas sonrisas de oportunidad en sus rostros». «Papá, no es cierto», empezó Valeria, pero Eduardo levantó una mano. «No mientas, no más. Escuché cada conversación que tuvieron, pensando que yo no entendía. Los escuché hablar de declararme incompetente, de tomar control de la empresa, de maximizar ganancias sin importar a quién lastimaran. Vendieron propiedades que tenían valor sentimental para mí. Despidieron a empleados leales que habían sido parte de esta familia durante décadas. Destruyeron en 2 meses lo que me tomó 30 años construir». «Pero papá», dijo Ricardo, su voz desesperada ahora, «lo hicimos por la empresa. Las ganancias aumentaron. El valor de las acciones subió. Hicimos lo que era necesario. Hicieron lo que era rentable», corrigió Eduardo. «No lo que era correcto. Hay una diferencia que aparentemente nunca les enseñé, y esa es mi falla como padre». Se giró hacia Daniel, cuyo rostro mostraba una mezcla de shock, dolor y confusión. «Daniel», dijo Eduardo suavemente,
Sé que esto debe ser un shock terrible para ti también. ¿Por qué?, susurró Daniel. ¿Por qué harías esto? Me hiciste creer, me hiciste cuidarte, preocuparme por ti, pensar que habías perdido todo. Fue todo una mentira. No, dijo Eduardo, acercándose a Daniel, pero el joven retrocedió. Mi amor por ti no fue mentira. Mi gratitud por tu cuidado no fue mentira. Lo único que fue mentira fue la amnesia. Pero todo lo demás, cada emoción, cada palabra de aprecio, fue completamente real. Pero me usaste, dijo Daniel, las lágrimas comenzando a caer. Nos usaste a todos para tu experimento. Sí, admitió Eduardo, sin excusas. Y fue cruel, pero necesitaba saber la verdad. Necesitaba saber quién de mis hijos me amaba por ser su padre, y quién me amaba por mi dinero. Y la respuesta fue clara. Miró a Ricardo y Valeria. Ustedes dos fallaron la prueba, espectacularmente. No solo mostraron que no les importaba mi bienestar, sino que activamente intentaron aprovecharse de mi vulnerabilidad. Conspiraron para tomar todo lo que tengo, y lo que es peor, trataron a su hermano, el único que mostró verdadero amor, con desprecio y crueldad. Y tú, Daniel, Eduardo se giró hacia su hijo menor, cuyo rostro estaba marcado por lágrimas. Pasaste la prueba de maneras que nunca imaginé. Dejaste tu vida de lado para cuidarme. Me trataste con amor y paciencia infinitos. Luchaste por proteger mi legado cuando habría sido más fácil dejar que tus hermanos hicieran lo que quisieran. Me mostraste quién eras realmente, un hombre de honor, compasión e integridad. Pero la voz de Daniel temblaba. Todo fue falso. Todos esos momentos que compartimos, esas conversaciones, esas noches cuando te calmaba después de tus supuestas pesadillas, fue todo teatro. Las pesadillas eran reales, dijo Eduardo, porque cada noche me atormentaba con lo que estaba viendo, con la codicia de Ricardo y Valeria, con mi propia ceguera durante años. Las pesadillas eran sobre haber fallado como padre. Pero me mentiste, dijo Daniel, su voz rompiéndose. Durante 2 meses enteros me mentiste cada día. Sí. Eduardo no trató de negar o minimizar, y entendería completamente si no puedes perdonarme por eso, pero necesito que sepas que aunque la amnesia fue fingida, mi transformación no lo fue. Estas semanas viéndote, conociéndote realmente, me cambiaron. Me mostraron lo ciego que había estado, me mostraron que había valorado las cosas equivocadas durante años. Ricardo, recuperándose del shock inicial, encontró su voz. Entonces todo esto fue una trampa. Nos tendiste una trampa. No, dijo Eduardo. Les di una oportunidad de mostrar quiénes eran realmente cuando pensaban que ya no tenía poder, cuando no podía recompensarlos o castigarlos, y mostraron sus verdaderos colores. Esto es ridículo, estalló Valeria. No puedes juzgarnos por cómo manejamos una crisis. Hicimos lo que pensamos que era mejor para la empresa. ¿Y para ustedes?, preguntó Eduardo. Todas esas conversaciones sobre declararme incompetente permanentemente, sobre tomar control de mis activos personales, sobre cambiar mi testamento, eso también era por el bien de la empresa. Valeria no pudo sostenerle la mirada. Escuché todo, continuó Eduardo, cada plan, cada conspiración, y lo que más me dolió no fue la codicia. La codicia es humana, la entiendo. Lo que me dolió fue la falta total de amor, la manera en que hablaban de mí como si ya estuviera muerto. Como si fuera solo un obstáculo entre ustedes y el dinero. No es justo, gritó Ricardo. Nos criaste para valorar el éxito, para ser ambiciosos, para poner la empresa primero, y ahora nos castigas por hacer exactamente eso. No, dijo Eduardo firmemente. Los crié mal, esa es mi culpa. Les enseñé sobre ambición pero no sobre compasión. Les enseñé sobre éxito, pero no sobre integridad. Les mostré cómo ganar dinero, pero no cómo ser buenas personas. Y ahora veo el resultado de mi mal ejemplo. Miró a Daniel. El único que salió bien fue el que rechacé, el que constantemente comparé desfavorablemente con ustedes. Resulta que Daniel, al alejarse del camino que yo tracé, encontró el camino correcto. ¿Entonces qué?, preguntó Valeria, su voz amarga. ¿Nos vas a desheredar? Darle todo a Daniel porque pasó tu pequeña prueba. No sé qué voy a hacer, admitió Eduardo, pero sé que no puedo dejarles el control de la empresa, no a personas que en 2 meses destruyeron tanto de lo que representaba. Eres un hipócrita, escupió Ricardo. Nos juzgas por ser como tú. Tú también fuiste despiadado en los negocios. Tú también hiciste cosas cuestionables para construir tu imperio. La única diferencia es que nosotros somos honestos sobre ello. Las palabras golpearon a Eduardo porque tenían algo de verdad. Daniel no había regresado a la mansión desde aquella noche de la revelación. Había vuelto a su pequeño apartamento, a su vida simple,
Eduardo intentó contactarlo repetidamente. Y llamadas, mensajes, cartas, todas sin respuesta. Finalmente, después de 2 semanas, Eduardo decidió ir personalmente. Condujo hasta el modesto edificio donde Daniel vivía. Subió los 3 pisos de escaleras hasta el apartamento y tocó la puerta. Daniel abrió, y el shock de ver a su padre ahí fue evidente en su rostro. «¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo», dijo Eduardo. «No tenemos nada de qué hablar. Por favor», suplicó Eduardo. «Dame 5 minutos. Si después de eso aún quieres que me vaya, me iré y no te molestaré más». Daniel lo consideró por un largo momento, luego suspiró y se hizo a un lado. El apartamento era pequeño pero lleno de vida. Pinturas cubrían las paredes, algunas terminadas, otras en proceso. Materiales de arte estaban dispersos por todas partes. Había una calidez en el espacio, una sensación de que aquí vivía alguien que realmente amaba lo que hacía. «Bonito lugar», dijo Eduardo. «Es honesto», respondió Daniel, «lo cual es más de lo que puedo decir de algunas personas». El golpe era merecido y Eduardo lo aceptó. Se sentó cuando Daniel señaló una silla. «Vine a pedirte perdón», comenzó Eduardo. «Sé que no es suficiente, sé que lo que hice fue imperdonable. Te mentí, te manipulé, usé tu bondad para mi propio propósito, y entiendo completamente si no puedes perdonarme». Daniel no dijo nada, solo lo miró con ojos cansados. «Pero necesito que sepas», continuó Eduardo, «que aunque la amnesia fue fingida, todo lo demás fue real. Cuando te dije que estaba orgulloso de ti, lo decía en serio. Cuando lloré viendo tu bondad, esas lágrimas eran reales. Cuando sentí amor por ti, ese amor era genuino». «¿Cómo puedo saber que era real y que era actuación?», preguntó Daniel. «Porque nunca fui un buen actor», dijo Eduardo. «Pregúntale a tu madre, que en paz descanse. Siempre me decía que no podía ocultar mis emociones. Mi rostro siempre me traicionaba. Así que cuando me viste emocionado, cuando me viste llorar, cuando me viste cambiar, todo eso fue real. Pero la premisa entera era falsa», insistió Daniel. «Todo fue construido sobre una mentira». «Sí», admitió Eduardo, «y fue la decisión más estúpida y cruel que he tomado. Pero Daniel, también fue la que me salvó, porque sin esa farsa, sin verme forzado a ser vulnerable, nunca habría descubierto quién eras realmente, nunca habría visto mi propia ceguera». Se inclinó hacia adelante, sus ojos suplicantes. «Durante años te juzgué, pensé que eras un fracaso, porque no seguiste el camino que tracé para ti. Y te comparé con Ricardo y Valeria, y te encontré deficiente. Estaba tan equivocado. Ellos son los que fallaron. Tú eres el único que lo entendió, el único que construyó una vida basada en pasión y principios en lugar de codicia y ambición. Pero necesitabas fingir amnesia para darte cuenta de eso», dijo Daniel, su voz amarga. «Necesitabas un experimento elaborado para ver lo que estuvo frente a ti todo el tiempo». «Sí», dijo Eduardo, las lágrimas comenzando a caer. «Y esa es mi tragedia, que estuve tan ciego, tan consumido por mis propias expectativas, que no pude ver a mi hijo extraordinario hasta que me forcé a verlo sin prejuicios». «¿Y qué quieres de mí ahora?», preguntó Daniel. «Perdón, que vuelva y sigamos como si nada hubiera pasado». «No», dijo Eduardo, «no espero eso, no merezco eso, solo quiero la oportunidad de conocerte realmente, sin mentiras esta vez, sin juegos, solo un padre tratando torpemente de conectar con su hijo después de años de distancia». Daniel se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Eduardo. «Me lastimaste profundamente. Pensé que finalmente habíamos encontrado una conexión. Pensé que finalmente era suficiente para ti, y luego descubrir que todo fue parte de un plan, de una prueba». «Lo sé», susurró Eduardo. «Y si pudiera retroceder el tiempo, lo haría diferente. Hablaría contigo honestamente. Te diría que sentía que había desperdiciado años, que quería conocerte mejor. No habría jugado estos juegos crueles». Hubo un largo silencio. Finalmente, Daniel habló sin girarse. «¿Sabes qué es lo peor? Que a pesar de todo, a pesar de la mentira, esas semanas contigo fueron las mejores que he tenido con mi padre en toda mi vida, incluso basadas en una farsa. Fueron más reales que cualquier interacción que tuvimos antes». Eduardo sintió su corazón romperse y sanar simultáneamente. «Para mí también», dijo, «fueron las semanas más importantes de mi vida. Me mostraron quién quiero ser, me mostraron qué realmente importa, me mostraron que tengo un hijo extraordinario que de alguna manera se convirtió en un hombre increíble a pesar de mi mal ejemplo». Daniel finalmente se giró, y Eduardo vio lágrimas en sus ojos también. «No sé si puedo perdonarte todavía», dijo Daniel. «El dolor es demasiado fresco, la traición es demasiado profunda». «Entiendo», dijo Eduardo, poniéndose de pie para irse. «Pero papá», Daniel lo detuvo. Eduardo se giró, esperanzado.
Dame tiempo, no me presiones, no me llames cada día, solo, dame espacio para procesar. Y tal vez eventualmente podamos intentar construir algo real. ¿De verdad? Eduardo apenas se atrevía a creer. No prometo nada, dijo Daniel, pero estas semanas también significaron algo para mí, y aunque duele saber que fue basado en una mentira, no puedo negar que sentí amor, sentí conexión, y tal vez, solo tal vez, eso vale la pena salvar. Eduardo quería abrazarlo, pero se contuvo. Gracias, dijo simplemente, por no cerrar la puerta completamente, por darme una pizca de esperanza. Solo no la arruines, dijo Daniel, con una pequeña sonrisa triste. No más mentiras, no más pruebas, no más manipulaciones, te lo prometo, dijo Eduardo solemnemente. De ahora en adelante, solo honestidad, dolorosa, torpe, imperfecta honestidad. Cuando Eduardo salió del apartamento de Daniel, se sentía simultáneamente destrozado y esperanzado. Había perdido a 2 hijos, pero tal vez, solo tal vez, podría salvar la relación con el tercero. Los meses siguientes fueron de transformación para Eduardo. Primero, restituyó a todos los empleados que Ricardo y Valeria habían despedido. Tomás volvió como chofer, más leal que nunca. Marta regresó como secretaria ejecutiva. Uno por uno, las personas que habían sido parte de la familia empresarial Montes fueron invitadas a regresar. Luego, Eduardo hizo cambios estructurales en la empresa, implementó políticas de bienestar para empleados, estableció un fondo de ayuda para familias de trabajadores en crisis, creó programas de capacitación y desarrollo. Todo lo que Ricardo y Valeria habían desmantelado, Eduardo lo reconstruyó, pero mejor. También comenzó terapia. Por primera vez en su vida, Eduardo admitió que necesitaba ayuda profesional para entender por qué había sido tan ciego con sus hijos, por qué había valorado las cosas equivocadas, por qué había recurrido a manipulación en lugar de comunicación honesta. En las sesiones, lloró más de lo que había llorado en toda su vida adulta. Habló sobre su esposa fallecida, sobre cómo su muerte lo había dejado perdido. Habló sobre su propio padre, un hombre duro que le había enseñado que las emociones eran debilidad. Habló sobre sus miedos, sus inseguridades, su soledad profunda detrás de la fachada de éxito. Construí un imperio, le dijo a su terapeuta una tarde, pero olvidé construir una familia, y ahora estoy en un castillo vacío rodeado de oro, pero sin nadie con quien compartirlo. No está completamente vacío, le recordó la terapeuta. Daniel te dio esperanza. Daniel me dio más que eso, dijo Eduardo. Me dio una lección que nunca olvidaré. Me mostró que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria o su título corporativo, sino en su carácter, en su capacidad de amar, en su integridad. Cada mes, Eduardo le enviaba a Daniel una carta, no exigiendo respuesta, no presionando, solo compartiendo. Le contaba sobre los cambios en la empresa, sobre los empleados que habían regresado, sobre su terapia, sobre las lecciones que estaba aprendiendo. Algunas cartas eran largas, otras breves, pero siempre terminaban de la misma manera: te amo, y cuando estés listo, estaré aquí. Daniel leía cada carta, al principio con rabia, luego con dolor, finalmente con una mezcla de tristeza y esperanza. Veía en las palabras de su padre un cambio genuino, un esfuerzo real por ser mejor. 4 meses después de la revelación, Daniel finalmente respondió. Fue una carta breve: papá, he estado procesando todo lo que pasó, no voy a mentir, todavía duele, pero también he hecho mi propia terapia, mi propia reflexión, y me he dado cuenta de algo: yo también tuve mis fallas. Durante años mantuve distancia de ti, juzgué tu mundo sin tratar de entenderlo, rechacé tu legado sin apreciar el trabajo que pusiste en construirlo. Estaba tan determinado a ser diferente de ti, que no vi las cosas buenas que podía aprender de ti. Así que propongo algo: comencemos de nuevo, de verdad, esta vez, sin pretensiones de amnesia, sin juegos, solo 2 hombres imperfectos tratando de construir una relación padre-hijo que ambos merecemos. ¿Te gustaría cenar conmigo el próximo viernes, Daniel? Eduardo lloró al leer la carta. La leyó 10 veces, memorizando cada palabra, luego respondió inmediatamente: Daniel, sí, 1000 veces sí, el viernes donde quieras, cuando quieras, y pagaré por toda la terapia que necesites después. Gracias por darme esta segunda oportunidad, no la desperdiciaré. Con todo mi amor, papá. El viernes llegó, y Eduardo estaba nervioso como un adolescente en su primera cita. Se vistió y revistió 3 veces, inseguro de que era apropiado. Finalmente eligió ropa casual, jeans y una camisa simple. Daniel había sugerido un pequeño restaurante italiano en su barrio, nada elegante. Cuando Eduardo llegó, Daniel ya estaba ahí,
sentado en una mesa junto a la ventana. Se veía nervioso también. Hola, dijo Eduardo, acercándose con cautela. Hola, respondió Daniel, poniéndose de pie. Se dieron un abrazo incómodo, breve, pero fue un comienzo. Se sentaron y durante los primeros minutos hubo un silencio tenso. Finalmente ambos hablaron al mismo tiempo. Yo primero, dijo Eduardo, y Daniel asintió. Quiero empezar diciendo de nuevo cuánto lo siento, no solo por la mentira, sino por todos los años antes de eso, por juzgarte, por no valorarte, por estar tan cegado por mi visión de éxito, que no vi tu éxito, que era más auténtico y significativo que cualquier cosa que yo logré. Daniel escuchó, sus ojos fijos en su padre. También quiero agradecer, continuó Eduardo, por tu cuidado durante esas semanas. Sé que fue basado en una falsa premisa, pero tu bondad, tu paciencia, tu amor, eso no fue falso, y me transformó. Me mostró quién podría ser si dejaba ir mi ego, mi control, mi necesidad de siempre estar al mando. ¿De verdad cambiaste?, preguntó Daniel suavemente. ¿O es solo otra actuación? Cambié, dijo Eduardo firmemente. Puedes preguntarle a cualquiera en la empresa. Tomás, Marta, Alfonso de la Junta, todos te dirán que no soy el mismo hombre. Estoy en terapia, estoy aprendiendo a comunicarme honestamente, estoy reconstruyendo la empresa con los valores que siempre debió tener. Daniel asintió lentamente. Yo también cambié, me di cuenta de que había sido demasiado rígido en mi rechazo de tu mundo. Hay cosas valiosas en los negocios, en construir algo, en crear oportunidades para otros. No todo es corrupción y codicia, y no todo el arte es escape y cobardía, añadió Eduardo, como yo solía pensar. Tu arte es expresión, es conexión, es una manera de tocar almas. Es tan valioso como cualquier hotel que construí. Sonrieron, pequeñas sonrisas, pero genuinas. La comida llegó y comenzaron a hablar más libremente. Eduardo le preguntó a Daniel sobre sus pinturas actuales, sus estudiantes, sus sueños para el futuro. Daniel habló apasionadamente sobre una exposición que estaba planeando, sobre un programa de arte para niños de bajos recursos que quería expandir. Necesito financiamiento, admitió Daniel, pero he sido demasiado orgulloso para pedir ayuda. ¿Puedo ayudar?, preguntó Eduardo cautelosamente, no como una forma de comprar tu perdón, sino porque creo genuinamente en lo que estás haciendo. Daniel lo consideró. Si lo haces, tiene que ser como inversionista, no como caridad. Quiero que sea un acuerdo de negocios real, con expectativas claras y rendición de cuentas. Eduardo sonrió. Mira eso, mi hijo el artista hablando como empresario. Aprendí de mi padre, dijo Daniel, y había calidez en su voz. Aprendí que tener integridad no significa rechazar el éxito, significa alcanzarlo éticamente. Y yo aprendí de mi hijo, respondió Eduardo, que tener éxito sin propósito es vacío, que el dinero sin amor es una prisión, que el poder sin compasión es tiranía. Levantaron sus copas de vino. Por segundas oportunidades, dijo Eduardo, por lecciones dolorosas, añadió Daniel, y por el amor que sobrevive incluso nuestros peores errores. Concluyeron juntos, brindaron, y en ese momento, padre e hijo comenzaron a sanar verdaderamente. Los meses se convirtieron en un año. Eduardo y Daniel se reunían semanalmente, a veces para cenar, a veces para trabajar en el programa de arte de Daniel, a veces solo para caminar y hablar. Construyeron una relación nueva, basada en honestidad y respeto mutuo. 2 años después de la farsa de la amnesia, la familia Montes había encontrado un nuevo equilibrio. No era perfecto, había recaídas, momentos de tensión, viejas heridas que a veces se reabrían, pero había algo fundamental que había cambiado. Ahora hablaban. Cuando había conflictos, los enfrentaban honestamente. Cuando había resentimientos, los expresaban. Cuando había amor, lo demostraban. Eduardo, ahora de 65 años, había comenzado a traspasar más responsabilidades, pero no solo a Ricardo y Valeria, quienes habían ganado gradualmente roles de más responsabilidad al demostrar crecimiento real. También trajo a Daniel más profundamente al negocio. La empresa Montes se transformó. Ya no era solo una cadena hotelera, ahora incluía la Fundación de Artes, programas sociales, iniciativas comunitarias. Era un modelo de cómo una empresa podía ser rentable y ética, exitosa y compasiva. Un día, durante una reunión de la junta directiva, Alfonso, el viejo amigo de Eduardo que ahora tenía 75 años, hizo una observación. Eduardo, he conocido tu empresa durante 30 años, he visto sus altos y bajos, sus éxitos y sus crisis, pero nunca la he visto tan fuerte como ahora. No solo financieramente, aunque los números son excelentes, sino en espíritu, en propósito, en el impacto que tiene. Gracias, Alfonso,
dijo Eduardo, pero no fui yo quien logró esto, fueron mis hijos. Miró a Ricardo, Valeria y Daniel, todos presentes en la reunión. Ellos me enseñaron lecciones que necesitaba aprender. Ricardo y Valeria me mostraron, de la manera más dolorosa posible, lo que sucede cuando se valora el dinero sobre todo lo demás. Me mostraron mi propio reflejo oscuro, y Daniel me mostró lo que realmente importa: integridad, compasión, propósito más allá de las ganancias. Fue un camino difícil, dijo Alfonso con una sonrisa conocedora, con una prueba bastante poco ortodoxa. Eduardo se rió. La historia de su amnesia fingida se había vuelto casi legendaria en círculos empresariales. Algunos lo criticaban como manipulador, otros lo veían como brillantemente revelador. Fue poco ortodoxo, admitió Eduardo, y si pudiera hacerlo de nuevo, lo haría diferente, pero no me arrepiento de los resultados. Me obligó a todos a confrontar nuestras verdades. Después de la reunión, Eduardo y Daniel caminaron juntos por el jardín de la oficina corporativa. Era una tradición que habían desarrollado: caminar y hablar sin agendas, solo conectar. ¿Alguna vez piensas en cómo serían las cosas si yo nunca hubiera fingido amnesia?, y preguntó Eduardo. Daniel consideró la pregunta. Probablemente seguiríamos distantes. Tú seguirías decepcionado de mí. Ricardo y Valeria seguirían siendo codiciosos sin consecuencias. Y la familia seguiría rota, solo que todos pretenderíamos que no lo está. Una mentira piadosa en lugar de una verdad dolorosa, dijo Eduardo. Exacto, así que aunque tu método fue extremo y me lastimó profundamente, no puedo negar que funcionó. Nos sacudió a todos de nuestras complacencias. ¿Me has perdonado completamente?, preguntó Eduardo. Era una pregunta que había hecho varias veces, siempre inseguro de la respuesta. Sí, dijo Daniel, y esta vez sonaba completamente sincero. Te he perdonado, no porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque he visto tu cambio genuino, y visto cómo te esfuerzas cada día por ser mejor. He visto tu vulnerabilidad real, no la fingida, y he aprendido que el perdón no significa olvidar o excusar, significa elegir soltar el rencor para que ambos podamos seguir adelante. Eduardo sintió lágrimas en sus ojos. Eres más sabio que yo a tu edad, más sabio que yo ahora probablemente. Aprendí del mejor, dijo Daniel con una sonrisa. Aprendí de un padre que, aunque tardío, tuvo el coraje de cambiar. Eso es raro, papá. La mayoría de las personas se quedan atascadas en sus patrones toda la vida. Tú encontraste la forma de romper los tuyos. Con tu ayuda, dijo Eduardo. No podría haberlo hecho sin ver tu ejemplo, sin ver cómo vivías con integridad a pesar de mis críticas, cómo mantenías tus valores incluso cuando significaba sacrificio personal, cómo amabas incondicionalmente incluso cuando yo no merecía ese amor. Se sentaron en una banca bajo un árbol. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Eduardo. Durante años pensé que tenía que enseñarte cómo ser exitoso. Resulta que tú me tenías que enseñar a mí qué significa el verdadero éxito. El verdadero éxito, reflexionó Daniel, no es lo que acumulas sino lo que das. No es cuánto poder tienes sino cómo lo usas. No es tu riqueza sino tu legado de bondad. Tu madre habría estado orgullosa de ti, dijo Eduardo. Y de ti, respondió Daniel, por finalmente escuchar las lecciones que ella trató de enseñarte cuando estaba viva. Hablaron de ella, de la mujer que los había amado a ambos, que había intentado ser el puente entre ellos, y en ese momento, sentados bajo el árbol, sintieron su presencia, como si estuviera sonriendo, satisfecha de que finalmente su esposo e hijo habían encontrado el camino el uno hacia el otro. 3 años después del experimento de amnesia, Eduardo celebró su 68º cumpleaños. La fiesta fue en la mansión familiar, llena no solo de ejecutivos y socios de negocios, sino también de empleados actuales y anteriores, artistas del programa de Daniel, niños de los programas educativos, familias que habían sido ayudadas por la fundación. Era una mezcla de mundos que representaba perfectamente lo que la familia Montes había llegado a ser. Cuando llegó el momento de los discursos, Daniel pidió la palabra. Mi padre comenzó, su voz clara y firme. No es un hombre perfecto. Cometió errores grandes, algunos que nos lastimaron profundamente a todos en esta sala. Hubo un silencio incómodo. Pero también es un hombre que tuvo el coraje de cambiar. Hace 3 años, hizo algo cuestionable. Fingió amnesia para probar a sus hijos. Fue manipulador, fue cruel en cierto sentido, fue desesperado. Miró a su padre, pero también fue la acción de un hombre que estaba perdido, que sabía que algo estaba terriblemente mal en su vida y su familia, pero no sabía cómo arreglarlo. Así que recurrió al único lenguaje que conocía: estrategia empresarial, una prueba, un experimento. Lo que no esperaba, continuó Daniel, era que la prueba lo cambiaría a él tanto como a nosotros, que al fingir vulnerabilidad,
descubriría verdadera vulnerabilidad, que al ponerse en una posición de necesitar ayuda, aprendería quién realmente lo amaba. Yo pasé esa prueba, dijo Daniel simplemente, no porque soy mejor que mis hermanos, sino porque había mantenido suficiente distancia de las trampas del dinero y el poder para recordar lo que realmente importa. Pero la verdadera victoria no fue pasar la prueba, fue lo que vino después. Fue ver a mi padre, un magnate orgulloso, admitir sus errores. Fue verlo ir a terapia, trabajar en sí mismo, reconstruir relaciones. Fue verlo transformar la empresa de una máquina de hacer dinero en una fuerza de bien social. Fue ver a mis hermanos, después de su propia caída y humillación, elegir aprender en lugar de resentirse. Esta familia, Daniel levantó su copa, ha recorrido un camino difícil. Hemos pasado por traición, dolor, pérdida, pero también hemos encontrado perdón, crecimiento y amor genuino. No el amor superficial de tarjetas de felicitación, sino el amor profundo que sobrevive tormentas, que perdona errores imperdonables, que elige quedarse incluso cuando es difícil. Así que hoy en el cumpleaños de mi padre, no celebro solo sus 68 años, celebro su valentía para cambiar, celebro su disposición a ser vulnerable, celebro que un hombre pueda a cualquier edad elegir ser mejor. Feliz cumpleaños, papá, que te amo. Y gracias por enseñarme, de la manera más dolorosa pero más efectiva posible, que las personas pueden cambiar, que las familias pueden sanar, y que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre todo lo demás. No había un ojo seco en el salón. Eduardo se levantó, abrazó a su hijo, y susurró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Tú me salvaste. Cuando fingí necesitarte, descubrí que realmente te necesitaba. Gracias por no abandonarme cuando lo merecía. Ricardo y Valeria también se levantaron, uniéndose al abrazo. Era imperfecto, todavía había tensión, todavía había heridas en proceso de sanar, pero era real, era honesto, era familia. Eduardo Montes vivió hasta los 82 años. En esos últimos 14 años de su vida, experimentó más amor, más conexión genuina, más satisfacción verdadera que en todos los años anteriores combinados. Cuando finalmente murió, rodeado de sus 3 hijos, sus nietos, y un salón lleno de personas cuyas vidas había tocado, lo hizo en paz. En su funeral, cada hijo habló. Ricardo habló sobre las lecciones duras pero necesarias. Valeria habló sobre segundas oportunidades y transformación. Pero fue Daniel quien capturó la esencia de Eduardo Montes en su elogio final. Mi padre, dijo Daniel, me dio muchas cosas en vida, dinero, oportunidades, conexiones, pero el regalo más valioso que me dio fue algo que no esperaba, algo que él mismo no sabía que tenía para dar. Me dio una lección sobre la redención humana. Me mostró que sin importar cuán perdido estés, cuán ciego hayas sido, cuán profundos sean tus errores, siempre hay un camino de regreso, siempre hay una oportunidad de cambiar. Hace 14 años, mi padre fingió amnesia. Fue un acto desesperado de un hombre que sabía que había fallado, pero no sabía cómo arreglarlo. Y aunque ese acto me lastimó, aunque traicionó mi confianza temporalmente, también nos liberó a ambos. Me liberó a mí de años de resentimiento y distancia. Lo liberó a él de años de ceguera y prioridades equivocadas. Y eventualmente, cuando mis hermanos también eligieron cambiar, liberó a toda nuestra familia. Durante esos 2 meses de amnesia fingida, yo cuidé a un hombre al que pensé que no conocía. Le di amor sin expectativas de recompensa. Estuve presente sin buscar nada a cambio. Y en ese proceso, descubrí quién era yo realmente, no el hijo rechazado, no el artista fracasado en los ojos de su padre, sino un hombre de valor, compasión e integridad. Y mi padre descubrió algo también. Descubrió que al quitarse la máscara de poder y control, al permitirse ser vulnerable y necesitado, podía finalmente ver y ser visto, podía finalmente amar y ser amado. El regalo invaluable que el hijo menospreciado le dio al padre millonario no fue solo cuidado físico durante esos meses, fue un espejo, fue mostrarle lo que realmente importa en la vida, fue demostrar que el amor no se puede comprar, solo se puede dar libremente, fue enseñar que la verdadera riqueza está en las relaciones que construimos, en las vidas que tocamos, en el legado de bondad que dejamos. Mi padre pasó sus últimos 14 años viviendo estas lecciones, transformó su empresa, sanó su familia, y tocó innumerables vidas, y todo comenzó con un acto desesperado, fingir amnesia para probar a sus hijos. Así que hoy, mientras lo despedimos, lo hago sin tristeza sino con gratitud. Gratitud de que me eligió para cuidarlo durante su amnesia. Gratitud de que tuvo el coraje de cambiar. Gratitud de que al final,
entendió lo que su esposa, mi madre, siempre había sabido, que el amor es lo único que realmente importa. Descansa en paz, papá. Pasaste la prueba más importante de todas, la prueba de ser humano, vulnerable, capaz de cambio. Y al hacerlo, nos enseñaste a todos nosotros a hacer lo mismo. Mientras bajaban el ataúd de Eduardo Montes, Daniel puso una mano en el hombro de Ricardo, y Valeria puso una mano en el hombro de Daniel. Unidos en su dolor pero también en su gratitud, los 3 hijos de Eduardo Montes se despidieron del padre que, a través de métodos poco convencionales y dolorosos, finalmente les había enseñado lo que realmente significa ser familia. Años después, Daniel, ahora en sus 50, contaría esta historia a sus propios hijos. Les hablaría sobre el abuelo que fingió amnesia, sobre las lecciones aprendidas, sobre el poder transformador del perdón. Pero abuelito realmente fingió estar enfermo.